Pensilvania. Hay lugares que no aparecen en las postales, pero se quedan en la memoria como si uno hubiera vivido allí toda la vida. Pensilvania es así. Detrás de sus ciudades conocidas se esconde un mosaico de pueblos, colinas y comunidades silenciosas donde la vida respira con otro ritmo. Son rincones donde el sonido del agua, el crujido de la madera antigua, o el saludo amable de un vecino bastan para entender que la calma todavía existe. Cada barrio histórico, cada aldea rural y cada comunidad junto al bosque guarda una historia que no necesita prisa para ser contada. En este recorrido, no solo visitamos lugares, entramos en una forma de vivir que parece haberse quedado a salvo del tiempo. Una Pensilvania íntima, cálida y profundamente humana, esa que solo se revela cuando uno decide mirar despacio. Filadelfia. Aunque Filadelfia sea conocida como una gran ciudad, también guarda rincones que recuerdan a un pueblo lleno de calma. En los barrios más antiguos, mencionados desde el siglo XVII, las casas bajas, las calles adoquinadas y los patios interiores crean un ambiente íntimo donde la vida transcurre despacio. Las fachadas de ladrillo guardan historias que parecen contadas al oído, y los pequeños comercios familiares mantienen viva una tradición que ha resistido el paso del tiempo. Caminar por estas zonas es descubrir una Filadelfia diferente, cercana, discreta y cálida, como esos lugares donde uno siente que todos se conocen por el nombre. La vida cotidiana en estos barrios tiene un ritmo que invita a quedarse un poco más. Las conversaciones se dan en los porches. La gente saluda con naturalidad y los parques pequeños se llenan de vecinos que disfrutan del día sin prisa. Hay una sensación de comunidad que sorprende en medio de una ciudad tan grande, como si una parte de Filadelfia hubiera decidido conservar su alma de pueblo. Desde mi perspectiva, esta es la Filadelfia más encantadora, la que enseña que incluso en una gran urbe puede existir un rincón donde la vida respira con suavidad. Pittsburgh, vista desde sus colinas, tiene un aire sorprendentemente rural cuando uno se adentra en sus pequeños barrios históricos. Muchos de ellos, documentados desde el siglo XVIII, conservan casas de madera colorida, jardines cuidados y calles tranquilas donde los pasos resuenan con una calma inesperada.
La arquitectura sencilla y el paisaje ondulado crean una atmósfera que recuerda a un pueblo extendido entre colinas. Es fácil imaginar cómo, hace siglos, las familias se reunían en las puertas de las casas para conversar mientras el día terminaba. La vida diaria en estos barrios se mantiene con un espíritu comunitario muy fuerte. Los vecinos comparten costumbres sencillas: cuidar las huertas del patio, charlar en la acera, reunirse en pequeñas cafeterías locales. Todo parece seguir un ritmo amable, más cercano al de un pueblo que al de una ciudad industrial moderna. Desde mi punto de vista, Pittsburgh demuestra que el encanto rural no depende del tamaño del lugar, sino de la forma en que su gente vive y comparte el día a día. País Amish. El país Amish es quizá el ejemplo más claro de vida rural en Pensilvania. Desde el siglo XVIII, documentos y relatos describen una forma de vida centrada en la familia, el trabajo comunitario y un profundo respeto por la tierra. Las granjas se reparten en colinas suaves. Los campos ordenados crean un patrón armonioso y los caminos tranquilos permiten escuchar cada sonido de la naturaleza. Todo tiene una sencillez elegante que invita a la contemplación. Como si el paisaje hubiera sido diseñado para que la vida fluya sin sobresaltos. El ritmo diario aquí es calmado y cercano. Las familias trabajan juntas, los vecinos se ayudan mutuamente y las costumbres pasan de generación en generación con la naturalidad de quien respira. Los jardines, los huertos y los talleres artesanales muestran un modo de vida que valora lo esencial. Desde mi perspectiva, el país Amish representa uno de los últimos refugios donde la palabra pueblo conserva su significado más auténtico. Comunidad, serenidad y armonía con la naturaleza. Bosque Nacional Allegheny. Aunque sea una vasta reserva natural, alrededor del Bosque Nacional Allegheny existen pequeñas comunidades que viven como pueblos escondidos entre árboles centenarios. Documentos del siglo XIX muestran cómo estas familias mantenían huertos, cuidaban senderos y vivían en casitas de madera cercanas entre sí. La cercanía al bosque da una identidad común. El paisaje marca el ritmo y la luz filtrada por las hojas acompaña a quienes viven allí.
Es un entorno donde cada día comienza con el canto de los pájaros y termina con un aire fresco que invita a descansar. La vida en estas comunidades es tranquila y profundamente conectada con el entorno. Los vecinos comparten caminos, se ayudan con labores del campo y disfrutan de la compañía al final del día. Las historias se transmiten alrededor del fuego o en los porches, mientras la naturaleza ofrece un telón de fondo sereno. Desde mi perspectiva, esta región demuestra que un bosque también puede convertirse en un pueblo cuando las personas lo habitan con respeto y cariño. Frente de Delaware. El Frente de Delaware, visto no como zona urbana sino como una franja de pequeños vecindarios, tiene un espíritu de pueblo ribereño que sorprende a quienes lo visitan. Las casas bajas, los muelles antiguos y los caminos junto al agua aparecen en documentos desde el siglo XVIII. El río marca el ritmo del lugar, suave, constante, sereno. Las familias salían a caminar por la ribera, y hoy esa costumbre se mantiene en varios tramos donde el ambiente recuerda al de un pueblo costero sin mar, pero con alma de aldea. La vida aquí se mueve con un vaivén pausado. La gente se saluda mientras pasea, los niños juegan cerca del agua y los bancos del paseo sirven de punto de encuentro para conversaciones tranquilas. Al atardecer, la luz sobre el río crea un escenario íntimo, como si el día se cerrara lentamente para dejar espacio a la calma. Desde mi perspectiva, el Frente de Delaware tiene el encanto discreto de los pueblos que crecen junto al agua. Parque Hershey. Si uno observa el entorno que rodea al Parque Hershey, descubrirá pequeñas comunidades que conservan una vida tranquila. Casi campestre. Documentos de principios del siglo XX mencionan casas familiares, huertos y calles donde la gente se conocía de memoria. Aunque el parque sea famoso, su entorno mantiene una identidad de pueblo amable, con casas tradicionales y jardines que parecen cuidados con un cariño especial. La luz que cae sobre los prados crea una atmósfera suave que invita a caminar sin prisa. El día a día en estos vecindarios es calmado y luminoso. Los habitantes disfrutan de actividades sencillas, como sentarse en los porches o pasear por calles tranquilas. La proximidad del parque aporta un ambiente alegre sin romper la serenidad del lugar.
Desde mi perspectiva, esta zona muestra cómo un espacio ampliamente visitado puede convivir con comunidades que preservan un espíritu de pueblo muy cálido. Parque Militar Nacional de Gettysburg. Alrededor del Parque Militar Nacional de Gettysburg existen pequeñas comunidades que mantienen un ambiente rural muy marcado. Documentos del siglo XIX describen casas, fincas y caminos que conectaban a familias que vivían cerca del campo abierto. La serenidad del paisaje ha influido siempre en la forma de vida local, creando un ambiente donde los días parecen avanzar con un ritmo natural y respetuoso. El campo ofrece una belleza amplia, con colinas suaves que cambian de tono según la luz. La vida en estas comunidades tiene un carácter introspectivo, casi meditativo. Los vecinos disfrutan de la compañía mutua, conversan en patios amplios y mantienen costumbres sencillas que fortalecen el sentido de pertenencia. Caminar por los alrededores del parque se siente como recorrer un pueblo extendido, donde cada casa guarda historias familiares que se han transmitido con cariño. Desde mi perspectiva, este entorno demuestra que incluso un lugar histórico puede conservar una vida de pueblo profundamente tranquila. Parque Estatal Ricketts Glen. Las comunidades cercanas a Ricketts Glen han vivido siempre en torno al bosque y a las cascadas, lo que les da un espíritu de pueblo montañés. Documentos desde el siglo XIX mencionan casas dispersas que se organizaban en pequeñas aldeas conectadas por senderos. Los árboles altos, la luz filtrada y el agua constante crean un ambiente que invita a vivir con suavidad. El paisaje parece proteger a quienes lo habitan, ofreciendo un ritmo equilibrado entre silencio y naturaleza. La vida cotidiana aquí sigue ese ritmo natural. Los vecinos comparten labores, se reúnen en espacios abiertos y disfrutan de una conexión cercana con el entorno. Las tardes suelen llenarse de conversaciones tranquilas mientras el sonido del agua acompaña a la comunidad. Desde mi perspectiva, Ricketts Glen es un ejemplo de cómo una región natural puede convertirse en un pueblo extendido sin perder su esencia. Cascada. Las áreas rurales donde se encuentran muchas de las cascadas más bonitas de Pensilvania funcionan como pequeños pueblos escondidos entre colinas.
Documentos del siglo XIX mencionan casitas de madera, familias dedicadas a la agricultura y senderos que conectaban varias viviendas dispersas. El sonido del agua era parte del día a día, un acompañante constante que daba ritmo a la vida rural. El paisaje, siempre cambiante según la estación, creaba un entorno íntimo y muy acogedor. Hoy, esas comunidades mantienen un espíritu parecido. La gente disfruta del contacto directo con la naturaleza. Conversa al aire libre y vive a un ritmo que parece respetar la cadencia del agua. Las tradiciones se conservan en pequeñas reuniones y en una vida sencilla que valora cada detalle. Desde mi perspectiva, estos lugares demuestran que una cascada puede ser el corazón de un pueblo lleno de calma. Montañas Pocono. Las montañas Pocono siempre han albergado pequeñas aldeas que aparecen mencionadas en documentos del siglo XIX. Rodeadas de bosques, lagos y colinas suaves, estas comunidades crecieron en torno a la vida al aire libre y a una relación cercana con la tierra. Las casas de madera, las huertas familiares y los senderos que conectan diferentes hogares crean una atmósfera propia de los pueblos de montaña, tranquila, paciente y profundamente unida al paisaje. La vida diaria en estas aldeas sigue siendo tranquila y acogedora. Las tardes suelen llenarse de luz suave que se cuela entre los árboles, y los vecinos se reúnen en porches o pequeños jardines para conversar sin prisa. El silencio del bosque acompaña cada actividad, creando un ambiente donde resulta fácil encontrar equilibrio y serenidad. Desde mi perspectiva, las Pocono son un conjunto de pueblos donde la naturaleza y la vida humana coexisten con armonía. Parque Estatal Presque Isle. Aunque Presque Isle sea una península conocida por su paisaje costero, alrededor de sus senderos y playas existen pequeñas comunidades que viven con espíritu de pueblo. Documentos desde el siglo XIX describen casitas modestas junto al agua, donde pescadores, familias y viajeros se reunían al final del día para compartir historias. La luz que cae sobre el lago Erie da un brillo especial a la zona, creando un ambiente sereno que recuerda a esos pueblos costeros donde el tiempo se estira con suavidad.
Las dunas, los bosques bajos y el aire fresco forman un entorno que invita a caminar con calma. El ritmo diario en estas comunidades es relajado y acogedor. Los vecinos disfrutan de los amaneceres junto al agua, conversan en pequeños porches y se reúnen en los senderos para observar aves o simplemente respirar aire puro. El paisaje marca la vida cotidiana. Cuando el lago está tranquilo, la sensación de paz se extiende a todo el entorno, y cuando el viento sopla, los habitantes lo reciben como parte habitual de su vida junto al agua. Desde mi perspectiva, Presque Isle ofrece un espíritu de pueblo donde la naturaleza es el corazón que reúne a todos. Jardines Longwood. Los alrededores de los jardines Longwood siempre han funcionado como pequeñas comunidades inspiradas en el cuidado de la tierra. Documentos del siglo XIX mencionan familias que trabajaban en huertos y campos cercanos, creando un ambiente casi de aldea agrícola. Los jardines, con sus senderos silenciosos, sus estanques claros y sus invernaderos llenos de luz, reflejan ese mismo espíritu de dedicación y armonía. El paisaje parece elaborado con una paciencia muy humana, como si cada planta hubiera sido colocada con intención de transmitir calma. La vida cotidiana en las comunidades vecinas se siente pausada y cordial. Muchas personas comparten costumbres relacionadas con el cultivo, el cuidado del jardín y la vida al aire libre. Las tardes suelen reunir a las familias en patios tranquilos, donde se comentan las flores de temporada y las novedades del vecindario. Desde mi punto de vista, Longwood tiene un alma de pueblo que se nutre del cariño por las plantas y del respeto por los ciclos naturales. Cueva de Penn. La zona alrededor de la Cueva de Penn ha sido habitada desde hace siglos por pequeñas comunidades que aparecen en documentos del siglo XVIII. Las casas de madera dispersas entre prados y colinas crean una atmósfera rural donde la vida transcurre con serenidad. La cueva, con su historia geológica y sus formaciones naturales, siempre ha sido parte del paisaje cotidiano, un punto de referencia que acompaña a las generaciones locales. La luz suave del valle aporta una tranquilidad especial al entorno, como si la naturaleza quisiera que todo se moviera despacio. En la vida diaria, estas comunidades mantienen un ritmo sencillo y cercano.
Los vecinos se reúnen para actividades comunes, comparten tradiciones y conversan en porches amplios donde la brisa corre sin prisa. El entorno natural fomenta momentos de reflexión tranquila y paseos que ayudan a apreciar lo pequeño. Desde mi perspectiva, la región de Penns Cave tiene un encanto de pueblo profundo, donde lo natural y lo humano se entrelazan con una suavidad casi poética. Laurel Highlands. Las Laurel Highlands, con sus colinas suaves y bosques extensos, han albergado aldeas rurales desde tiempos coloniales. Documentos antiguos mencionan comunidades dedicadas a la agricultura y la vida sencilla, rodeadas por un paisaje que ofrece amplitud y silencio en igual medida. Las casas tradicionales se alinean de forma dispersa, creando una sensación de aldea extendida, donde cada familia conserva su espacio sin perder la cercanía con los demás. La luz del amanecer ilumina las colinas con un tono cálido que invita al paseo lento. La vida cotidiana en estas aldeas está marcada por la relación directa con la naturaleza. Las actividades se desarrollan sin prisa. Cuidar el jardín, caminar por los senderos o sentarse a observar el horizonte. Los vecinos se saludan con cortesía y mantienen un sentido de comunidad que parece crecer con el paisaje. Desde mi perspectiva, Laurel Highlands tiene un carácter tranquilo que recuerda a los pueblos montañosos donde la vida avanza con un ritmo propio y relajado. Lago Wallenpaupack. Las comunidades que rodean el lago Wallenpaupack tienen un aire de pueblo costero, aunque se encuentren en medio de un paisaje de montaña. Documentos del siglo XX mencionan pequeñas casas de madera orientadas hacia el agua, donde familias pasaban las tardes observando reflejos del sol sobre el lago. La calma natural del entorno convierte a la zona en un refugio para quienes buscan una vida más lenta, llena de momentos sencillos y paisajes tranquilos. El lago, con su superficie clara, ofrece un punto de encuentro para vecinos que disfrutan de la naturaleza sin sobrecarga. El ritmo diario es pausado y acogedor. Las personas conversan en los muelles. Cuidan pequeños jardines y disfrutan de caminatas junto al agua. Todo parece diseñado para invitar a la contemplación. El sonido suave de las olas, el movimiento lento de las hojas, la luz que cambia a lo largo del día. Desde mi punto de vista, Wallenpaupack funciona como un verdadero pueblo del agua, donde la serenidad es parte esencial del ambiente.
Cataratas Bushkill. En los alrededores de Bushkill Falls existen pequeñas comunidades rurales que aparecen mencionadas en documentos del siglo XIX. Las casas se distribuyen entre colinas cubiertas de árboles altos, creando un ambiente íntimo y cálido. La presencia constante del agua en cascadas, arroyos y estanques ha marcado siempre la vida del lugar, dando a los habitantes una conexión profunda con el paisaje. La naturaleza ofrece un telón de fondo relajante que acompaña cada actividad del día. La vida en estas comunidades es suave y amable. Los vecinos pasean por senderos tranquilos, se reúnen en porches para conversar y comparten costumbres ligadas a la vida en el bosque. La atmósfera es silenciosa sin ser solitaria, como esos pueblos donde todos se sienten cerca sin necesidad de palabras. Desde mi perspectiva, Bushkill tiene el encanto de los rincones que parecen escondidos a propósito para mantener la calma intacta. Parque Estatal Kinsua Bridge. Las pequeñas comunidades en torno al Parque Estatal Kinsua Bridge han vivido durante generaciones en un paisaje que combina historia y naturaleza. Documentos del siglo XIX mencionan aldeas formadas por casitas de madera y talleres pequeños que dependían del ferrocarril cercano. La estructura del puente, visible desde varios puntos, se convirtió con el tiempo en una referencia silenciosa del lugar. Las colinas y los bosques que rodean la zona crean una atmósfera amplia y tranquila, perfecta para una vida pausada. El día a día se mantiene con la serenidad de los pueblos rurales. Los vecinos disfrutan de tertulias al aire libre, paseos entre árboles y momentos de contemplación en los miradores naturales. La luz del atardecer ilumina el valle con un tono cálido que invita a quedarse un poco más. Desde mi perspectiva, la región de Kinsua tiene un alma sencilla que se transmite en cada detalle del paisaje. Parque Histórico Nacional Valley Forge. Valley Forge, más allá de su historia, está rodeado por pequeñas comunidades que conservan un encanto de pueblo antiguo. Documentos del siglo XVIII mencionan casas dispersas, huertos familiares y caminos rurales que conectaban a las familias del lugar. La presencia de prados amplios y bosques tranquilos aporta una serenidad que se mantiene hasta hoy. Todo parece diseñado para que la vida siga un ritmo suave, atento a la luz del día y a la calma del entorno. La vida cotidiana aquí es cercana y amable. Los vecinos disfrutan de actividades al aire libre. Conversan en patios abiertos
y mantienen costumbres sencillas que fortalecen la convivencia. El paisaje invita a caminar sin prisa y a observar cómo el entorno cambia lentamente con las estaciones. Desde mi perspectiva, Valley Forge ofrece un espíritu de pueblo que se siente profundo y reconfortante. Museo de Arte de Filadelfia. Los vecindarios alrededor del Museo de Arte de Filadelfia han conservado, con el paso del tiempo, un ambiente que recuerda a los pueblos tranquilos. Documentos del siglo XIX mencionan casas modestas, pequeñas plazas y calles donde las familias conversaban al final de la tarde. Aunque hoy el museo atraiga visitantes de todas partes, sus alrededores mantienen una vida cotidiana pausada, fachadas clásicas, vecinos que se saludan y un aire cultural que no interrumpe la calma. El ritmo diario aquí es sereno. Las personas pasean con naturalidad, disfrutan de bancos sombreados y sienten que la presencia del arte embellece la rutina sin imponerse. Las conversaciones se mezclan con sonidos suaves del barrio y con la luz que se refleja en los edificios históricos. Desde mi perspectiva, esta zona muestra cómo incluso un lugar cultural emblemático puede formar parte de un pueblo urbano lleno de tranquilidad. Monte Washington. Alrededor del Monte Washington existen pequeñas comunidades que conservan un aire de pueblo escondido entre colinas. Documentos del siglo XIX ya mencionaban casas dispersas con vistas amplias hacia el río, donde las familias se reunían en porches para contemplar la caída del sol. Las calles tranquilas, las fachadas tradicionales y la sensación de altura crean un entorno que invita a observar la ciudad desde lejos, como si la vida aquí avanzara con un ritmo propio, más lento y más atento. Las luces nocturnas iluminan el paisaje de una forma suave que hace del lugar un refugio visual sorprendentemente cálido. La vida diaria en estas laderas tiene un encanto sereno. Los vecinos comparten conversaciones espontáneas, cuidan pequeños jardines y disfrutan del aire fresco que corre entre las colinas. Las terrazas y miradores se convierten en puntos de encuentro donde la comunidad se siente unida por la vista y por la cercanía. Desde mi perspectiva, Monte Washington funciona como un pueblo elevado, donde la altura no solo ofrece panorámicas, sino también una forma de vida calmada y acogedora. Instituto Franklin.
El barrio que rodea el Instituto Franklin ha mantenido desde el siglo XIX un ambiente que recuerda a un pequeño pueblo dedicado al conocimiento. Las calles arboladas, las casas antiguas y las fachadas clásicas crean un entorno donde la ciencia y la vida cotidiana se encuentran de forma natural. El museo aporta un toque de curiosidad permanente, como si cada esquina invitara a descubrir algo nuevo sin perder la calma. La luz que se refleja en los edificios históricos le da un aire acogedor y sereno. La vida diaria aquí fluye con una armonía particular. Los vecinos se saludan con familiaridad. Los estudiantes conversan en bancos sombreados y las familias pasean con un ritmo pausado. Los cafés pequeños mantienen el espíritu de comunidad, como si este sector de la ciudad hubiera decidido conservar la esencia de un pueblo donde el aprendizaje y la convivencia van de la mano. Desde mi perspectiva, el Instituto Franklin vive rodeado de un pueblo del conocimiento lleno de tranquilidad. Universidad de Pensilvania. Los alrededores de la Universidad de Pensilvania funcionan como un pueblo académico lleno de vida tranquila. Documentos del siglo XVIII mencionan casas, jardines y calles donde profesores y vecinos convivían con naturalidad. Hoy, esa esencia se mantiene en patios sombreados, fachadas clásicas y caminos donde el sonido de los pasos es más suave que el de la ciudad. La arquitectura histórica crea un ambiente cálido que invita a caminar y observar detalles que han resistido el tiempo. La vida cotidiana aquí tiene un ritmo pausado pese al ambiente intelectual. Los estudiantes conversan sentados en el césped, los profesores caminan con calma entre edificios, y los vecinos disfrutan de un entorno que combina cultura y serenidad. Las tardes suelen estar llenas de momentos tranquilos, como si cada persona encontrara su espacio dentro de este pueblo académico. Desde mi perspectiva, la universidad es más que un centro educativo. Es un lugar donde la vida se desarrolla con respeto, armonía y un toque de intimidad. Museo Carnegie, de Historia Natural. El vecindario que rodea el Museo Carnegie de Historia Natural tiene un carácter tranquilo que sorprende al visitante.
Las casas antiguas, los árboles altos y los pequeños comercios locales crean un ambiente que recuerda a un pueblo que vive en torno a la curiosidad. Documentos del siglo XIX mencionan talleres artesanales y calles donde la gente se reunía para conversar sobre los descubrimientos del museo. Hoy, esa esencia sigue presente en la forma en que el vecindario abraza su entorno cultural. En la vida diaria, todo fluye con serenidad. Las personas pasean hacia el museo como quien cruza la plaza central de un pueblo. Los cafés cercanos funcionan como salas de conversación y los parques invitan a sentarse bajo la sombra y dejar pasar el tiempo. La combinación entre historia natural y vida tranquila crea un equilibrio muy especial. Desde mi perspectiva, esta zona es un ejemplo perfecto de cómo la cultura puede formar el corazón de un pequeño pueblo dentro de la ciudad. Región vitivinícola del lago Erie. Las comunidades que rodean el lago Erie forman uno de los pueblos del vino más encantadores de Pensilvania. Documentos del siglo XIX describen pequeñas bodegas familiares, campos de viñedos y casas dispersas que se organizaban en aldeas dedicadas al cultivo. El paisaje, formado por colinas suaves y un lago de horizonte amplio, aporta una serenidad natural que acompaña cada estación. Los tonos verdes y dorados del viñedo convierten el entorno en un cuadro luminoso. La vida cotidiana en esta región es cálida y pausada. Las familias cuidan sus viñas con paciencia, los vecinos conversan en porches con vista al lago y las tardes se llenan de luz suave que invita a quedarse un poco más. La comunidad mantiene tradiciones ligadas al cultivo y la reunión familiar, lo que da a la zona un espíritu de pueblo acogedor y lleno de identidad. Desde mi perspectiva, este rincón vitivinícola es uno de los lugares donde la calma rural alcanza su punto más genuino. Parque Estatal Ojiopile. Aunque Ojiopile sea conocido por su naturaleza vibrante, las pequeñas comunidades cercanas viven con la tranquilidad de un pueblo escondido entre montañas.
Documentos del siglo XIX mencionan casas de madera, molinos y talleres modestos donde la gente trabajaba al ritmo del río. Los bosques, los prados y la luz que se filtra entre las hojas crean una atmósfera acogedora que invita a caminar sin prisa. El paisaje parece abrazar cada casa con una calidez que sorprende. La vida cotidiana tiene un sentido comunitario muy fuerte. Los vecinos se encuentran en senderos, comparten conversaciones en porches y disfrutan de actividades sencillas ligadas al entorno natural. El sonido del río acompaña la jornada con una serenidad constante, como si marcara un ritmo suave para todos. Desde mi perspectiva, Ojiopile es un pueblo natural, donde la vida fluye con sencillez y armonía. Garganta de Pine Creek. La zona de Pine Creek Gorge ha estado habitada por pequeñas comunidades rurales desde el siglo XVIII. Las casas dispersas entre montañas crean un paisaje de aldea extendida donde cada familia mantiene su espacio, pero comparte una identidad común. Los bosques altos, los acantilados suaves y la luz que entra por el valle dan al lugar una calma profunda. Los documentos antiguos describen un estilo de vida sencillo, muy ligado a la tierra y al ciclo de las estaciones. En la vida diaria, el ritmo sigue siendo pausado y reflexivo. Los vecinos conversan al aire libre, disfrutan de los atardeceres desde miradores naturales y mantienen costumbres que fortalecen la sensación de comunidad. La garganta funciona como un gran corazón natural que acompaña la vida de todos los que la rodean. Desde mi perspectiva, Pine Creek es un verdadero pueblo en forma de valle, lleno de serenidad. Inclinación Duquesne. La zona cercana a la inclinación Duquesne ha mantenido un aire de pueblo colgado entre colinas desde finales del siglo XIX.
Documentos antiguos describen casitas alineadas en calles empinadas, donde los vecinos se saludaban mientras esperaban el funicular. Las vistas amplias, la arquitectura sencilla y la sensación de altura crean un ambiente íntimo. Como si el vecindario viviera suspendido entre el cielo y la ciudad. La vida diaria aquí es tranquila y contemplativa. Los vecinos conversan apoyados en barandillas, cuidan plantas en balcones pequeños y disfrutan del paisaje que acompaña cada momento del día. El sonido del funicular se siente como un latido suave que marca el ritmo del barrio. Desde mi perspectiva, la inclinación Duquesne es uno de esos pueblos elevados donde la calma es parte natural del entorno.